El Instituto de Formación Docente número 17, Dr. René Favaloro, presenta los 30 años de la inundación en Selva, testimonios de una historia. Soy Julio Anchada, jefe de conservación de corredores viales, la empresa que actualmente está en la zona. Lo vengo haciendo desde 1992 con Covinorte Sociedad Anónima, empresa que estaba en este lugar cuando se suscitó la inundación en Selva. El día primero comenzó a llover, el 1 de mayo, donde copiosas lluvias comenzaron en la zona, y por comunicado por la madrugada de un usuario que se trasladaba por la ruta 34, donde nos indica que había mucha agua sobre la zona de camino entre Selva y Palo Negro, se decide hacer un recorrido, ir a la zona a ver cómo era la situación. Y al llegar se nota que una gran masa de agua avanzaba por los sectores laterales de la ruta hacia Selva, y el agua que se indicaba entre el ferrocarril y la ruta, más la que provenía de los campos aledaños a la zona. El agua había comenzado a ingresar a Selva, y produciendo el anegamiento e inundación del ejido urbano. Viendo la situación, se decide y se debe tomar situación con los protocolos del momento. La emergencia estaba, y se decide cortar la ruta, una de las primeras medidas que se venía viendo. Como no es fácil la situación, hay que pedir muchos permisos nacionales, y los horarios de atención en la ciudad de Buenos Aires son otros. Se decide llamar a la personal jerárquico de Covinorte para comentarle la situación y la emergencia que se vivía en la zona. Se decide cortar la ruta, generan ellos el permiso para cortar, que no se lo dieron por escrito, sino simplemente a palabra, y la gente de Selva quería cortar la ruta porque era la única y factible solución en el momento. Nada más que con los elementos que tenía la gente en la localidad no iban a poder cortar la ruta por el paquete estructural que tiene la misma. Entonces se decide con la empresa traer una retroexcavadora que estaba en el norte para iniciar los trabajos. Se inician los trabajos, se corta y se empieza a deprimir el agua que estaba dentro de la ciudad. En sectores había 80 centímetros de agua, entraban por los antepechos de la ventana, entraban los aguas a los domicilios. Y el día martes llega el personal jerárquico y directivo de la empresa Covinorte para reunirse con las autoridades locales para decidir las tareas a ejecutar en adelante, y lo que se iba a tramitar ante Nación para ver si se seguía con una alcantarilla puente. El tráfico se corta y se lo logra hacer pasar por dentro de la localidad, nada más con el inconveniente que, por ser un tránsito bastante abultado, no iban a resistir las calles. Se corta el tránsito, se deja de seguir pasando por dentro del ejido urbano los vehículos, y se comienza a gestionar una alcantarilla de tubos Arcor que estaban en transporte, los mismos, en 5 camiones desde
Buenos Aires a Selva. Llegan el viernes por la mañana y se comienza por la tarde a las 19 horas con toda la logística de piedra, materiales para la construcción de la alcantarilla. Se comienza a las 19 horas y se termina el sábado por la mañana a las 9:30, logrando largar el tránsito en ambos sentidos de forma espaciada y continua para ver cómo se comportaba la alcantarilla. Bueno, con respecto a la gente de la localidad, era todo, el ánimo de la población era desesperante por las pérdidas materiales y afectivas de cada uno, ya que dentro del ejido urbano había cotas de más de 80 centímetros de altura. En mi casa preciso, así que tenía que buscar. Pero ¿para qué esto? ¿Ah? Para que viene fuerte, que pegue el salto y pase. Es para poner los tubos. ¿Tienes que comprar tubos? ¿Comprar tubos? Ahí está, la da como tubo, no vamos a dar. O sé que vamos a poner los tubos. Sé que sí. ¿Qué tubo? Por supuesto. Vamos a ver con los misiles que tenemos ya guardados nosotros. Ya tenemos los 7 kilos de dinamita que tenemos. Ya, cantarilla tenés que hacer. Se vienen las vacas ya las rutas. Deben de comer perro, che. ¡Tres por un peso los turrones! ¡Choripanes, choripanes, café, también! ¡Ay, choripanes! Ya te vamos a llamar, contra esta noche te vamos a llamar. Viene de vuelta.
me convocaron acá los chicos del colegio para que comente un poco el tema de la inundación del 94, que lamentablemente la pasamos mal generalmente el pueblo en general. Yo cuento mi experiencia. Yo estaba con mi papá, trabajaba en la estación de servicio y habíamos puesto un tanque nuevo el viernes antes de la lluvia y le habíamos puesto 5.000 litros de gasoil. Vino el agua, nos sacó la tapa, entró el agua y como el agua más pesada que el gasoil lo sacó, lo llevó todo. Mi papá, furioso, nervioso, fuimos a la ruta porque querían cortar la gente del pueblo porque cada vez subía más el agua. Y vinieron los de Covinorte que querían suspender, que ellos iban a hacer, que no, la gente estaba furiosa, toda la gente. Mami, papá y Jushi y Ilve, me acuerdo. Los dos estaban malísimos. Mi papá al otro día que se hizo el corte fue con una escopeta de 5 tiros con una cartuchera llena de cartuchos. Y me dio risa porque estaba ahí, yo fui también, todo el pueblo iba ahí, que se llenaba la ruta, las casas tenían agua, la gente iba a la ruta porque ahí no había agua. Entonces me habla el jefe de policía diciéndome que lo hable a mi papá porque no puede estar con un arma acá, porque la gente, digo, no, quédate tranquilo, digo que no va a tirar. Y ahora me lo llevo. Entonces le dije, papi, vamos, deja, digo, ya está cortado, le digo, nadie va a venir, porque los de Covinorte querían tapar eso para que pasen los camiones. Después, me acuerdo, estaba el Leo de intendente, le permitió que bajen en el agua potable y suban a la entrada del pueblo. Los camiones, el tránsito de la ruta. Pero bueno, así que yo lo llevé, fuimos, nada, un desastre el negocio, todas las cajas que estaban abajo, todas mojadas. Pero yo, de que me acuerde, fue la que más, que llegó el agua ahí. Después las otras, no, nunca llegó el agua ahí. Pero es un mal recuerdo, una tristeza terrible, pero bueno, con el tiempo uno va olvidándose. Voy haciendo un poco de memoria en cuanto al acontecimiento de la inundación que hemos tenido. Ese 1 de mayo fue algo, realmente el clima de ese día estuvo muy, para decirlo de alguna forma, muy pesado, muy raro también por la cantidad de moscas verdes que había ese día. Es decir, que algunos insectos estaban anticipando qué era lo que que algo no andaba en orden. Y bueno, así fue todo el día, cada vez más acentuado, digamos. Y bueno, por la noche empezaron las lluvias en algunas partes. También así se empezó a inundar algunos barrios de acá del pueblo, porque la lluvia era intensa, no paraba y era una forma increíble de ver cómo llovía. Entonces, bueno, ya algunos, el 1 a la noche empezaron, y el resto del pueblo recién nos inundamos, es decir, así, porque ya se vio de otra forma el problema. Yo el día 2 a la mañana me fui a la escuela, porque como estaba en la cooperadora de la escuela primaria, me fui porque habían hablado a Turquina por la necesidad de alojamiento de la gente. Y bueno, cuando yo salgo de casa, el agua estaba en la calle, apenas llegaba al cordón de la avenida.
Es decir, que yo en mi casa no tenía, lejos de tener agua todavía. Bueno, nos encontramos con Turquina, vamos a la escuela, se acomoda o reacomodan algunas cosas para cuestión de espacio, para que haya más lugar para las familias que necesitaban alojamiento. Y bueno, cuando nos inundamos fue el pueblo en sí en general, fue algo realmente para la historia, porque nos inundamos con pleno sol. Era por el agua que venía de los campos, se hablaba de la zona de la frontera, más o menos por ahí, que alguna gente de campo hablaban de que había lugares que decían, hablaban de 400 milímetros y otros hablaban de 500 milímetros, que fue realmente una barbaridad la lluvia, porque es en tan pocas horas, porque es más o menos lo que llueve, casi lo que llueve durante el año. Entonces, el agua esa empezó a llegar al pueblo y bueno, nos inundamos en pleno día 2, pleno sol, estaba todo limpio, pero bueno, la cuestión que el agua se venía. Y a la escuela también, si bien el edificio en sí no tuvo agua, porque está edificado más arriba del nivel del espacio, pero, y bueno, empezaron a llegar los evacuados, algunos desde la municipalidad que los llevaban, y también hubo otros autoevacuados que en chata tirada por caballo, iban llegando a la escuela con los chicos y las poquitas cosas que podían necesitar, y de ropa, esas cosas. Y bueno, empezaron a llegarse y se acomodaron. A todo esto, yo cuando vuelvo a mi casa, me doy con el agua como ya había ido aumentando, que yo no tenía ni idea de qué es lo que pasaba. En el cordón que medí con la cinta métrica, en el cordón de la avenida frente a mi casa, 57 centímetros tenía sobre el cordón. Y en mi casa en sí tenía 7, porque cuando nosotros hicimos la casa ahí donde estamos viviendo, jamás hemos pensado en inundación, pero sí nos gustaba la casa que quedase un poquito más arriba del nivel de... Y bueno, esa fue la casualidad en la que nos salvó de alguna manera, porque hemos tenido muy poca agua dentro de la casa. 7 centímetros no nos molestó para nada. Así que bueno, de ahí viene también toda la historia que trato de hacer memoria, es sobre el corte de ruta. Que bueno, las diferencias de ánimos de la gente allá en la escuela, dentro de todo, bien pacíficamente, todo como que, bueno, se aceptaba lo que pasaba y bueno, estaban ahí, estaban solucionados de alguna manera. Pero en la ruta la cosa estaba distinta, porque la ruta 34 hacía de contención del agua, porque del otro lado de la ruta prácticamente había agua en las cunetas y nada más. Lejos de pensar que se iba a llenar todo eso de agua. La cuestión que, bueno, era así. Entonces, no sé quién puso la idea del lugar, pero bueno,
se hablaba del corte de ruta y se concretó que ahí se empezó con pico y pala, trabajando desde la banquina opuesta, y fue un trabajo titánico porque veíamos horas de trabajo y se adelantaba muy poco por lo compactado del terreno. Pero a todo esto llega el tractor el tractor de la municipalidad, un tractor ya con sus años, pero bueno, estaba en marcha, andaba todo, con pala mecánica. Y la pala mecánica en una punta tenía un solo diente, que eso ya es de fábrica así, y empezó a escarbar para poder después levantar el asfalto. Y bueno, trabajó a todo esto, era Carlos Acuesta el que lo manejaba, que él manejaba siempre esa herramienta, y bueno, trabajó hasta que logra levantar un pedazo de asfalto. Bueno, todo lo que el griterío que se hizo de alegría en toda la gente que estábamos ahí, realmente fue algo histórico, porque todo el mundo estábamos pendientes de que se pueda cortar ahí para que dé paso al agua, porque realmente eso fue de alguna manera un milagro que se produce dentro de las ideas de la gente, de que aparezca este tractor con esa herramienta, y bueno, así que fue eso de a poco, hasta que se fue trabajando, y bueno, llevó a lo largo de poder hacer un corte bastante, dentro de lo posible, bastante ancho, y bueno, si bien Covinorte, el encargado responsable de eso, estaba en la negativa porque, claro, les arruinaba el corte les arruinaba el negocio del peaje. Entendible por un lado, pero no era aceptado por nadie porque había prioridad de la gente ante un negocio que, bueno, si bien era el negocio de ellos, pero no podía ser que no se corte la ruta. Así que, bueno, ahí fue realmente, empezó a solucionarse el problema de la inundación con ese corte, que en ese momento después prometían de que iban a hacer un puente bien hecho. Pero el puente bien hecho, en ese momento fueron puestos unos tubos todo el ancho de la ruta, y bueno, solucionaron. Después, al tiempo, hacen un corte y entuban con tubo de cemento, y ese es todo el puente que hay. Hoy en día creo que son 6 tubos, 6 bocas de tubo, una a la par de otra, y bueno, ese va a ser el puente quizás de por vida, porque no hay miras de que esto se dé a que pueda hacerse otro tipo de obra. Así que bueno, este es mi aporte como parte de la cooperadora que estuve, y como integrante del pueblo que trabajé también en la ruta, y bueno, ahí estamos.